Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a dar inicio en esta tercera sección de clases, lo que son conceptos psicológicos para el obrero cristiano. Como sabemos, estamos cursando la carrera de maestría en psicología cristiana y por lo tanto, en esta tercera unidad vamos a hablar sobre las diferentes etapas del desarrollo humano. Ya vimos una primera unidad acerca de la introducción general de lo que es la psicología y cuál ha sido el desarrollo de la psicología a lo largo del tiempo, hasta que ésta se convierte en una ciencia propiamente dicha. En la semana pasada estuvimos viendo que el hombre es un ser eminentemente psicológico y vimos la composición psicológica del hombre y hablamos incluso de la posición teológica o bíblica del hombre como un ser tripartito, que también es enfocada por algunos filósofos, especialmente de la escuela platónica. En el día de hoy vamos a ver lo que son las etapas del desarrollo humano. Ya vimos que el hombre piensa, es un ser psicológico. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla el hombre, cómo crece el hombre. Esta es simplemente una introducción, ya que existe una asignatura que se llama Psicología del Desarrollo o Psicología Evolutiva, que es mucho más amplia que la que estamos tratando en esta unidad. No sé si ustedes ya han tomado esa materia de psicología evolutiva. Si la tomaron, esta unidad simplemente va a servir como un pequeño repaso a lo que ya ustedes han aprendido. Si no lo han visto, entonces sería como una introducción a lo que debe ser la psicología del desarrollo o la psicología evolutiva. Vamos a emplear la misma técnica que usamos la semana pasada. El profesor expone los conceptos que están en la presentación. Ustedes van tomando notas en sus cuadernos, libros de notas, y al finalizar la exposición del profesor, vamos a compartir algunas ideas, algunos criterios, vamos a escuchar algunas preguntas, algunos comentarios de los estudiantes, que es la segunda parte diríamos, de este método. Primera parte, la exposición del profesor. La segunda parte, interactuamos con los estudiantes contestando preguntas y también escuchando algunos comentarios que ustedes van realizando al respecto de los temas que vamos a tratar. El tema que usted considera oportuno, pertinente, y que es de su interés, usted simplemente va a tomar notas y en esas notas, al finalizar, la va a compartir con el profesor y también se va a compartir con los demás estudiantes para que así todos interactuemos y todos también podamos aprender de las experiencias que ya ustedes también tienen acumuladas. Eh, como norma, vamos a ver lo que es la psicología evolutiva. Se entiende que el ser humano atraviesa por tres grandes etapas del desarrollo, comenzando con la niñez, desde el nacimiento hasta la pubertad, luego sigue la adolescencia y la juventud y finalmente la edad adulta. Al respecto, y considerando diferentes escuelas psicológicas o corrientes psicológicas que explican este desarrollo del ser humano, porque evidentemente está comprobado que el ser humano crece psicológicamente, así como biológicamente, y también tiene cierta madurez sexual, tiene cierta madurez moral y psicológica. Por lo tanto, las diferentes escuelas enfocan estos detalles. Y sobre todo, en esos enfoques se discute si el crecimiento o el desarrollo del ser humano es continuo, como Koheiber, que afirma que es un desarrollo continuo, pero también otros grandes psicólogos, comenzando con Freud, comenzando con Eric Erikson, entre otros, afirman de que las etapas de desarrollo en realidad son discontinuas y que están diferenciadas claramente una de la otra. Es decir, que es posible que de grandes saltos, pero en fin y al cabo nos afecta una para la otra, como veremos más adelante. El segundo enfoque o la gran discusión de las diferentes escuelas psicológicas es si el niño es pasivo o el niño es activo en el desarrollo. Algunos plantean que el niño simplemente es pasivo,
pero la mayoría de las escuelas psicológicas están contemplando que el niño interactúa también en su desarrollo y es activo en el desarrollo también. Por lo tanto, no es un ser pasivo que simplemente es sujeto del desarrollo, sino que él íntegramente está involucrado en todo su sentido en el desarrollo. Igualmente, las diferentes escuelas filosóficas, perdón, psicológicas, nos hablan de los efectos del medio ambiente, los efectos de los padres, los efectos y otros efectos diríamos también biológicos y otros más en el desarrollo del niño, niña y adolescente, como también de los jóvenes hasta llegar a la edad adulta. Vamos a ver las principales escuelas psicológicas que nos hablan del desarrollo de la psicología del niño, comenzando con Sigmund Freud, por supuesto, el gran psicólogo que revolucionó las ciencias de la psicología y que permitió que ésta llegase a ser considerada como una ciencia y alcanzara una máxima popularidad en el siglo actual en que vivimos. Para Freud, la fase del niño o las etapas del niño son saltos, o sea, no son continuas. Y la primera fase le llama fase oral, porque el niño comienza a tocar todo por la boca, en vez de tener, por ejemplo, sentido desarrollado del tacto, de la vista, todo el niño comienza a experimentarlo y todo se lo echa a la boca. Y por lo tanto, él llamó a esos primeros 15 meses de la vida del niño la fase oral. La zona erógena o la zona con mayor sensibilidad es la boca y por lo tanto es la fuente de alimentación, pero hay que tener mucho cuidado porque lamentablemente todo lo que el niño toca va a terminar en su boca. Y esa fase, por esa tendencia, por esa inclinación del niño, Freud le llamó la fase oral. La segunda fase es la fase anal. La fase anal, lógicamente, comprende el segundo y el tercer año de la vida del niño. Y el gran reto del niño en ese periodo es el control de sus esfínteres. O sea, el niño tiene que aprender a controlar, a hacer pipí, a hacer pupú, a no hacerse pupú encima, ir al baño. Y ese es el gran reto que tiene el niño. Pero también Freud señala que el niño le gusta estar mucho tiempo en el baño sentado en la bacineta y por eso él le llama que la fase erógena en ese tiempo parece que es el repto, porque él dura mucho tiempo sentado para hacer sus necesidades. Esa es la observación de Freud. Luego sigue, después del tercer año, lo que es la fase fálica. La fase fálica, estamos hablando porque el niño comienza a jugar con sus órganos sexuales, o fase fálica o adípica. Y en esa exploración de su cuerpo, el niño le gusta tocarse mucho y la fase erógena en ese periodo de su tiempo que llama su curiosidad son los genitales. Es completamente normal y esta fase implica el tercer año hasta el sexto año de la vida del niño. Eh, Luego sigue la cuarta fase de desarrollo que le llama la fase latencia. Latencia implica de los 6 a los 12 años. En esa fase de latencia el sexo es latente, la atracción por el sexo opuesto es latente, o sea, está oculto. Y a estar oculto se le llama latente. En esta etapa no quiere saber nada del sexo opuesto, no se interesa por el sexo opuesto, juega con sus amiguitos, su compañerito y aún no se ha despertado en él la atracción al sexo opuesto. Esa fase le llamó Freud la fase de latencia. Luego está la fase genital propiamente dicha, empieza con el inicio de la pubertad. En la pubertad son grandes cambios psicológicos, grandes cambios biológicos que experimenta el niño, grandes cambios hormonales que experimenta el puberto o el adolescente y se activa enormemente el interés y la atracción por el sexo opuesto. Después de esta fase genital, amén, entramos lo que ya la juventud propiamente dicha, que la juventud es una preparación para la edad adulta. Freud no se enfoca mucho en la edad adulta y según
según el psicoanálisis y según la teoría de la personalidad o la teoría, como llamó Freud, la teoría del desarrollo psicosexual, así es el nombre de esta teoría del desarrollo psicosexual del niño, niña y adolescente. Esta teoría psicosexual, él se enfoca y siempre ha planteado que los problemas que confronta el adulto son básicamente, es porque no ha superado algunos escollos que ha dejado en su juventud. Hace mucho énfasis en la niñez y que los problemas de la niñez sin resolver te siguen hasta la edad adulta. Y en la edad adulta, los traumas que acumulaste hay que resolverlo. Y entonces está lo que llama el psicoanálisis, y a través del psicoanálisis se comienza a explorar esas experiencias pasadas en tu niñez que te dejaron marcado, que te dejaron trauma, para poder mover esos traumas y que tú puedas proseguir en tu etapa adulta. Ahí entonces está la teoría de la personalidad de Freud, y en esa teoría de la personalidad nos habla del consciente y del subconsciente, nos habla del yo, del ello y el super yo, que vamos a verla más adelante. Comprendiendo la primera teoría del desarrollo del niño y adolescente, del desarrollo psicosexual de Freud, tenemos que ver ahora una teoría parecida de Erik Erikson. Erik Erikson también plantea que el desarrollo del niño es por etapas, y estas etapas lógicamente son discontinuas, según los planteamientos de Erikson. Erikson ve que en cada etapa hay competencias psicológicas que el niño tiene que desarrollar, y que si el niño desarrolla factiblemente esas competencias psicológicas correspondientes a esa etapa, pasa a la siguiente etapa y no tiene grandes inconvenientes porque le sirve de preparación, y estas etapas, por lo tanto, van capacitando al niño en su desarrollo evolutivo y su desarrollo psicológico. Y aquí tenemos la teoría de, amén, la teoría de Erik Erikson sobre las diferentes etapas de la identidad. La primera fase para Erikson es la confianza básica versus la desconfianza. Esto abarca el primer añito de vida, del 0 hasta los 12 meses de vida. La calidad del cuidado que recibe es lo fundamental. La confianza básica que cada niño tiene que tener, que es la base de la autoestima, de su estima propia. Muchos psicólogos dicen que comienza mucho antes del nacimiento del niño. Comienza desde la etapa, diríamos, uterina, porque la etapa uterina, el niño ya puede sentir si es apreciado o si no es apreciado. Puede sentir si es rechazado o no es rechazado. Y en tal sentido, ya en el nacimiento, el trato que le demos al niño, el amor que le demos al niño, el cariño que le demos al niño, eso le va a crear las bases para la autoestima, es decir, confianza básica. De lo contrario, si no recibe el cuidado, si no recibe la atención, si no recibe el amor de sus padres, lo que va a desarrollar lógicamente es desconfianza, y eso marcará su carácter, marcará su temperamento y marcará también su vida. La segunda etapa es la autonomía versus vergüenza. En esta etapa, autonomía versus vergüenza abarca los 2 a los 3 años de edad, y ahí comienza su desarrollo sobre su autonomía. Por eso se llama autonomía versus vergüenza. El niño tiene el reto psicológico de ser autónomo, de aprender, como dijo Freud anteriormente, aprender a ir solito al baño, aprender a hacer sus necesidades, aprender a ponerse sus medias, sus zapatos, aprender a cordonarse, aprender a abotonarse la camisa. Esa es la autonomía. El niño quiere ser autónomo, y como quiere ser autónomo, exige muchas veces que tú lo dejes hacer las cosas. Y en esa autonomía está tomando iniciativa, está tomando, ya diríamos, interés en las cosas que les rodean. Y creo que los padres tenemos que generar esa autonomía, ayudarlo a que desarrolle esa autonomía y no cohibir el desarrollo de esa autonomía. Si alguna circunstancia, tal vez padres sobreprotectores que no permiten libertad o accionar al niño, limitan esa autonomía,
eso también va a marcar al niño en su etapa adulta, porque el niño lógicamente tendrá dificultades en tomar decisiones, el niño tendrá dificultades en ser autónomo y va a ser muy dependiente de los padres o con mucho apego a los padres. Esa etapa de autonomía es normal y es un proceso psicológico que todo niño debe superar. Si no lo supera, lo que queda es la vergüenza. La vergüenza tal vez, o le llamamos tal vez bullying, porque digan que tan viejo se hace pipí en el pantalón, tan viejo no duerme solo, y eso lógicamente con sus compañeritos de escuela, también eso le provocaría mucha vergüenza y un estado de bochorno. Y por esa razón, el niño ya desde los 2 años a los 3 años, tenemos que darle libertad y tenemos que ayudarlo para que desarrolle su autonomía, que es el reto psicológico que comprende esa edad. La tercera fase, según Erickson, es la iniciativa versus culpa. Iniciativa, 4 a 5 años. Es el espacio para que el niño hace preguntas, tiene muchas curiosidades. Tenemos que aprender nosotros como padres, como tutores, como consejeros, cuáles son las preguntas básicas que el niño realiza y también tenemos que aprender a cómo contestarla sin nosotros avergonzarnos de lo que el niño pregunte. Puede preguntar muchas cosas como normales y tal vez usted se puede escandalizar de alguna pregunta que el niño haga o dónde escuchó esa palabra, pero tenemos que estar sumamente preparados para que el niño tome su iniciativa porque el niño está explorando y en esa exploración el niño necesita ciertas respuestas que tenemos que darle. Es el desarrollo de su psicología que está implicado y por lo tanto tenemos que ayudarle a desarrollar, así como va desarrollando su intelecto, así como va desarrollando su vocabulario, que cada día aprende nueva palabra, ya frases completas, frases enteras, así como ya en esta etapa inicia su edad escolar, comienza la edad escolar, por lo menos en Estados Unidos y muchos países del mundo. Y por lo tanto es una edad decisiva de cambios profundos que tenemos que estar preparados porque estos cambios son significativos. Y por eso es que Erickson nos habla de que las diferentes etapas no son continuas, sino que dan grandes saltos. Y este es otro salto que da la etapa. La cuarta etapa es la industriosidad versus inferioridad, de 6 a 11 años, precisamente antes que comience la pubertad, que muchos llaman la tercera infancia. En esta edad, el niño tiene que ser, es curioso de saber cómo están hechas las cosas y por lo tanto, cuando tiene un juguete, cuando tiene algo, lo que quiere saber cómo se compone por dentro, muchas veces lo desarma, muchas veces lo rompe, muchas veces está curioseando cómo está compuesto y eso es absolutamente normal. Hay que darle también su libertad. Sabemos que los padres queremos que los niños no rompan su juguete, que no lo abran, que no lo destapen, que no lo exploren, pero esa es la curiosidad del niño, explorar, saber cómo está compuesto, cómo funciona, el porqué de las cosas. Y es una curiosidad natural. De hecho, se dice que los maestros, los profesores, los psicólogos, los padres, tenemos que incentivar la curiosidad del niño porque la curiosidad es la base del aprendizaje. Y por lo tanto, si matamos su curiosidad, el niño lógicamente tendrá dificultades para la concentración, para aprender nuevos hechos y para también en su vida escolar tendrá dificultad. La industriosidad versus inferioridad. Si el niño logra desarrollar lo que es su parte de industrialidad, entonces el niño lógicamente amén, no se va a sentir inferior, no se va a sentir menos que otro, porque se va a sentir importante. Eso le ayuda suficiente a lo que es el aspecto de la autoestima que tanto hablamos en la actualidad. La quinta etapa de Erickson es la identidad versus la confusión, que es el desarrollo sexual del niño. De los 12 a los 18 años hay grandes ajustes biológicos correspondientes con la pubertad y también grandes ajustes psicológicos que el niño comienza a preguntarse básicamente quién es él. Y en esa pregunta se define en su rol como varón o se define su rol como hembrita. Y en esa etapa tenemos lógicamente que ayudar.
La figura paterna es importante porque le ayuda a definir su rol cuando el niño es varón. La figura materna es importante porque ayuda también a definir su rol cuando es hembra. O sea, que lamentablemente estamos en una sociedad de familias desunidas, estamos en una sociedad de familias fragmentadas que muchas veces carecen de un patrón o de una imagen de paternidad o de una imagen de feminidad. Y esto dificulta lo que es la identidad de roles de los niños. Y mucho más en las escuelas públicas, las escuelas regulares, ahora mismo no se está definiendo ni se hace énfasis en que el niño defina su identidad sexual de acuerdo con su género de nacimiento, sino que se está estimulando lo que es la ideología del género, causando mucho más confusión en el niño y mucho más, diríamos, difícil es para el niño identificarse como varón o identificarse como hembra, porque la sociedad no le está ayudando con los roles, con los papeles suficientemente fuertes para que él pueda definir quién es en la actualidad. Y lo estamos dejando que el niño libremente, como si tuviese mucha experiencia, mucho conocimiento, libremente defina su género. La sexta etapa es la intimidad versus aislamiento. Es la última etapa de la adolescencia, ya se entra la juventud. Intimidad, eso depende de su búsqueda, como decía muchas veces, comienza a enamorarse, entonces si aprende cómo cortejar al sexo opuesto si es varón, o si aprende a cómo ser cortejada si es hembra, a cómo insinuar, a cómo conseguir novio o novia. Entonces, lógicamente, que si hay éxito, entonces lo que logra es intimidad. Pero si hay mucho rechazo en su vida, entonces es aislamiento y eso va formando lo que es un carácter tímido, un carácter retraído, un carácter, diríamos, que no tiene mucha participación porque eso le ha afectado. Y hasta así llegamos hasta el matrimonio con esta etapa de intimidad versus desarrollo. Y ahí está entonces, después del matrimonio que le da adulta, la generatividad, porque genera recursos, genera actividad versus autoabsorción. En la edad adulta, si la persona se desarrolla, es productivo, se sostiene a sí mismo, puede sostener a su pareja, puede sostener a una familia dignamente, entonces lógicamente ahí está la autorrealización. Amén. En la autorrealización lógicamente interviene lo que es también la autoestima en la edad madura, y la preocupación por la sociedad y el mundo prácticamente lo absorbe porque presenta de esta forma lo que es su imagen ante el mundo. Todos queremos llegar a ese nivel de generatividad, de poder mantenernos a nosotros mismos y poder sostener nuestra familia a través de una profesión, a través de un trabajo, llegando a lo que dice la pirámide Maslow, que es la autorrealización. Y finalmente, ya en la tercera edad, porque Erickson fue un poquito más lejos, a la tercera edad, nos habla de integridad versus desesperación. Tenemos que aceptar nuestra vejez, tenemos que aceptar nuestra declinación física, tenemos que reflexionar, mirar hacia atrás y estar conforme con la vida que hemos tenido, darle gracias a Dios por la vida que hemos vivido, por nuestros hijos, nuestra familia, nuestros nietos, y aceptar dignamente nuestra vejez, como también aceptar dignamente el hecho de que algún día vamos a partir de este mundo. Y por lo tanto, en vez de desesperarnos, entrar en pánico, que es el problema de la tercera edad, entramos en pánico, siempre nos volvemos hipocondríacos, de todo estamos enfermos, tenemos una preocupación excesiva por la muerte, cualquier enfermedad que oímos estamos corriendo, nos tapamos la boca de la gripe, huimos de todo y estamos en una paranoia enorme con las enfermedades, con los virus, no queremos morir, no estamos luchando para no morir, no queremos aceptar que somos viejos, no vestimos como si fuéramos jovencitos todavía y queremos competir con los jovencitos y no aceptamos nuestra edad.
entonces lógicamente es un estado de desesperación y tenemos que ocupar nuestro lugar, saber cuál es nuestro rol en esa edad, en la tercera edad, y tener integridad para aceptar nuestra situación en la cual nos encontramos. Esta es todas las etapas según la complejidad de la teoría de desarrollo psicosocial. Así que se llama esta teoría de desarrollo psicosocial de Erik Erikson. Comienza con los primeros años de vida, el primer añito, confianza versus desconfianza, el gran reto, la gran prerrogativa psicológica es recibir amor, cariño suficiente. Luego está la segunda etapa, autonomía versus culpa. Es su gran reto el ser autónomo, ir solito al baño, poder depender para las necesidades de sí mismo, comienza a aprender a ponerse los zapaticos, la ropita, y esa es la autonomía que necesita desarrollarse, que es la base, por supuesto, de lo que es la autoestima. Iniciativa versus culpa, el niño preguntón necesita respuesta, hay que dársela. Laboriosidad versus inferioridad, ya es, comienza a crecer y por lo tanto tiene que depender de sí mismo. Identidad versus confusión de roles, que en la pubertad, 14, 15 años, 16 años, tiene que identificar sus roles, identificación sexual de su género. Luego sigue la juventud, que es la búsqueda de la unión con una pareja para formar una familia, intimidad versus aislamiento. Luego sigue la edad adulta, donde ya tiene que mantener su familia y proteger su familia, y se llama generatividad versus estancamiento. Si no produce, hay un estancamiento. Y la tercera edad, integridad versus desesperación. Aumenta psicológicamente los grados de complejidad. En cada etapa hay un salto y tenemos que aprender a poner las bases de una primera etapa sólidamente para poder saltar a la siguiente etapa. Los problemas sin resolver de la una etapa anterior se pueden reflejar en la siguiente etapa, y ahí es que vienen los grandes problemas psicológicos, según nos presenta la teoría del desarrollo psicosocial del niño y adolescente. Luego sigue la de Jean Piaget. Jean Piaget habla del desarrollo de la inteligencia. Fíjense las dos primeras que vimos. Primero la de Freud, teoría del desarrollo psicosexual, porque Freud relaciona demasiado el desarrollo sexual con el psicológico, y hay una injerencia muy fuerte de la sexualidad en el desarrollo psicológico, según plantea Freud. Luego viene Erik Erikson, la que con la teoría del desarrollo psicosocial, porque habla que nos desarrollamos como seres sociales que somos, involucrándonos en la sociedad, haciendo un nivel de vida. Ahora, también con una teoría que habla del desarrollo humano y la teoría de la inteligencia, del desarrollo de inteligencia de Jean Piaget. Él se pregunta, la inteligencia, el intelecto, ¿cómo se desarrolla? ¿Cuáles etapas atraviesa el intelecto para desarrollarse? Lógicamente, la teoría de Erikson es importante en lo que es educación, pero más aún la teoría de Jean Piaget tiene mucho que ver en lo que son la psicología educativa. O sea, nutre grandemente a esta rama importante del saber, que es la psicología educativa. Jean Piaget me habla de una primera etapa que le llama sensorio motriz. Sensorio porque el niño siente, motriz porque actúa. O sea, de 0 años a los 2 años, los primeros 2 años, esa es la etapa sensorio motriz. Construyen una imagen de la realidad física por tocar, gustar, palpar, manipular. Los primeros 2 años. ¿Cómo construye el mundo, el niño, sus ideas? Que tal vez no pensamos nosotros. ¿Cómo surgen las ideas? ¿Cómo aprendemos a pensar?
cómo se forman las ideas en nuestra mente. Sensorio motriz, tenemos los 5 sentidos, la vista, el oído, el tacto, el gusto, y a través de esos sentidos el niño comienza a explorar el mundo que los rodea. La concentración del niño depende de los sonidos, depende de los colores, depende del movimiento, y toda esa combinación de cosas es que atraen su atención y que lo ayudan a desarrollar áreas específicas del cerebro que llaman su atención y requieren su concentración o permiten su concentración. A esa edad el niño lógicamente no tiene prácticamente ningún lenguaje, comienza a sentar las bases para el desarrollo claro del lenguaje. A esa edad comienza a formar lo que es una imagen mental de las cosas, de los alimentos, por ejemplo, de su madre, de sus padres, de las personas que les rodean, de los objetos con los cuales come, comienza a formar una imagen de esas cosas que les rodean. Y eso lógicamente comienza a dar las primeras, las bases psicológicas del desarrollo del niño. La etapa sensorio-motriz. El niño hace, toca, gusta, camina, amén, y eso es lo que le ayuda a comenzar a desarrollar sus primeras imágenes mentales. No hay ideas, son imágenes mentales. Luego sigue la segunda etapa, la etapa preconceptual, porque es antes de tener ideas claras, muy conceptuales, muy desarrolladas. Y la etapa preconceptual es de 2 a 7 años. Recuerde que Jean Piaget me está hablando del desarrollo intelectual, desarrollo psicológico del niño y adolescente. En esta etapa del desarrollo preconceptual, el niño ya maneja el lenguaje, ya conoce de sus primeras palabras, tiene un vocabulario, aunque sea corto, pero lo va desarrollando poco a poco, gradualmente. Tiene poca capacidad de asimilar conceptos. Lógicamente, no le va el concepto de Dios, el concepto de la creación. Hay muchos conceptos que a veces uno como padre cristiano quisiera enfocarle, y hay conceptos que tal vez sean fuertes, que Cristo murió en una cruz, derramó su sangre por él. Entonces ese concepto, ¿cómo lo asimilaría? De sangre, de muerte, identificándolo como cosa buena. Lógicamente, el concepto de redención no lo va a entender. Simplemente hay que hablar del amor, de conceptos sencillos, claros, que ya pueda manejar, de que Cristo nos ama, de que Cristo está con nosotros, que es un amigo, que está siempre a nuestro lado, que nos ayuda, y va asociando mentalmente a Dios con la figura de los padres. Y esa es la etapa preconceptual, porque no hay capacidad para asimilar conceptos. De 2 a 7 años aún no existe esa capacidad. La cuarta etapa es de las operaciones concretas, de 7 a 11 años. Los niños ya pueden pensar en categorías, clasificar datos, o sea, ya el desarrollo psicológico está mucho más marcado. Comienzan a pensar en términos concretos, hay ideas claras, ya te puedes decir lo que siente, lo que piensa, o sea, y puedes comenzar a bregar con los primeros conceptos, aunque que no sean tan elaborados, pero ya comienza a manejar. Y esa etapa se llama etapa de operaciones concretas. La quinta etapa es la etapa de operaciones formales, de 11 a 14 años. Los niños ya son capaces de operaciones abstractas, ya son más desarrollados en lo que son las matemáticas, y en otras áreas que requiere también un conocimiento más abstracto. Trabajan en el plano de las ideas. Ya puede preguntarse, ya pueden opinar claramente acerca de qué piensan sobre esto o qué piensan sobre aquello, porque es una etapa de operaciones concretas. Y de esa forma sigue desarrollándose el intelecto del niño y hasta llegar a la edad adulta. Entonces, Jean Piaget me habló de la etapa de desarrollo psicológico del niño, o el desarrollo intelectual del niño. Luego llega otro gran psicólogo llamado Lawrence Kohlheber, que me habla de desarrollo moral. Tenemos el desarrollo psicológico de Jean Piaget, el desarrollo moral de Lawrence Kohlheber, y me habla cómo moralmente se desarrolla el niño o cómo se desarrollan las personas moralmente, cómo aprendemos nosotros lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Acaso nacemos sabiendo el mal y el bien?
¿Cómo nosotros tenemos ese concepto? ¿Qué influencia en ese concepto, en esa formación moral tienen nuestros padres? ¿Cuál es influencia tiene el medio ambiente? ¿Acaso somos pasivos ante la influencia de los padres y el medio ambiente para formar el desarrollo moral? O tal vez, como dicen algunos filósofos, nacemos con esa ley moral en nosotros mismos y nadie tiene que enseñarnos lo que es bueno, lo que es malo. O tal vez nacemos con el mal dentro de nosotros mismos, como dicen otros también, que el hombre es lobo del hombre y que el mal está en nosotros mismos y que la sociedad lo que hace es hacernos controlar para que la maldad no salga y nos disciplina para ajustarnos a una vida en sociedad. Y aquí aparece Lawrence Kohlheber, que nos habla del desarrollo moral, cómo nosotros llegamos a desarrollar el concepto del bien y el concepto del mal. ¿Qué papel tienen los padres, la religión, el medio ambiente y otros factores? El desarrollo moral es la teoría de Lawrence Kohlheber, presentada en el 1950 y presenta tres etapas del desarrollo moral. La primera etapa es la etapa preconvencional. La etapa preconvencional de 4 a 10 años. De 4 a 10 años es una etapa bien extensa de los 4 a 10 años. Se entiende, por ejemplo, que apenas del primer año del nacimiento a los 3 años, también apenas comienzan a sentarse las bases del desarrollo moral, y el niño simplemente aprende a través de lo que sus padres le dicen, a través del castigo, de la disciplina, y comienzan a entender lo que no deben hacer y lo que deben hacer. Ya a los 4 o 10 años, que hay un desarrollo psicológico más avanzado, que son capaces de hacer imágenes psicológicas, de desarrollar ideas, entonces comienza lo que es el desarrollo moral. Actúan bajo controles externos, obedecen para evitar el castigo o por su propio interés. Nada más hay dos cosas. Por su propio interés son movidos. Quieren unas cosas, se mueven por eso. Quieren alimento, quieren chocolate, quieren se mueven por su propio interés, se mueven por los juguetes. ¿Qué lo mueve? ¿Qué lo motiva? Entonces, ¿qué los motiva al niño? Y es una moralidad preconvencional. ¿Qué motiva al niño? Lo motiva muchas veces a hacer cosas, sus intereses personales, sus motivaciones personales. Y otras veces, amén, son controlados por esa barrera que se llama los controles externos, que son los padres. No toque esto, no haga aquello. O sea que muchas veces el niño está tomando cosas, rompiendo esto, rompiendo lo otro, ya aprende a no tomar, no poner mucha mano, ya aprende a no romper, y aprende un sinnúmero de cosas por temor a un castigo, temor a una reprensión, temor a que lo recriminen, y comienza a sujetarse a sus padres. La moralidad preconvencional es de esta forma. La moralidad convencional de 10 años en adelante se internalizan las normas de la figura de autoridad. Se preocupan por ser buenos, de complacer a otros, de mantener el orden social, aunque hay muchos adultos que nunca la alcanzan. O sea, la moralidad convencional es que yo me sujeto a las leyes, yo tengo la idea de que es un ser, que es un buen ciudadano, y trato de sujetarme a la idea o los parámetros que la sociedad me presenta como buen ciudadano. Pero mi moralidad está en que yo me ajuste a ese modelo en mi cultura, en mi país, en mi contexto. Yo me ajusto a ese modelo porque es el modelo que se me ha presentado, pero tal vez no puedo discernir más allá de este concepto. Ahora, la moralidad postconvencional, que es después de la convencional, es una adultez temprana. Reconocen conflictos morales, lo que está bien, lo que está mal. Discuten, no aceptan las cosas porque sí, porque lo dice la ley, porque lo dicen mis padres, porque lo dice fulano. Ya hay un cuestionamiento moral sobre las cosas. Hacen sus propios juicios, toman sus propios criterios, y esos criterios forman principios, forman actitudes, y estas actitudes son las que guían al individuo. Así que en la primera etapa, la etapa preconvencional,
La persona es guiada por sus instintos y también es guiada por el castigo, el temor al castigo, el temor a la reprensión y especialmente los controles que tienen los padres sobre los hijos. Y eso se llama una moralidad preconvencional, porque los padres me lo prohíben. La moralidad convencional, yo soy un buen ciudadano, respeto las leyes, mi parámetro son las leyes, mi parámetro es lo que está permitido, mi parámetro es lo que la sociedad acepta, pero no tengo un desarrollo moral autónomo. Y ya la moral preconvencional de Kohlheber, lógicamente, es una moralidad ya madura, reflexiva, que conoce los conflictos morales, que toma sus propios criterios, que forma sus propios principios y no se basan por normas ya establecidos, sino que tiene principios morales sólidos, fuertes, y no importa que las normas sociales le permitan hacer una cosa, no por eso tiene que hacerla, porque ya tiene su moral establecida y ya está formado moralmente hablando. Ahí están los niveles y las etapas del desarrollo moral de Kohlheim. Entonces, me parece que brinqué, pero no sé dónde brinqué. Perfecto. Aquí tenemos la moral preconvencional de 4 a 10 años, tiene 2 etapas. La primera etapa responde al castigo y la recompensa al niño pequeño. Segunda etapa responde a la autosatisfacción, o una o dos cosas. O responde al castigo y la recompensa, o responde a la autosatisfacción, lo que le complace, lo que le guste. El nivel convencional, que es de más de 10 años, tiene o responde a expectativa de la familia y del grupo, o también está orientado a la ley y al orden, pero no tiene un desarrollo moral completamente dicho. El nivel postconvencional es un nivel autónomo, es un nivel donde se forman los principios, es la adultez temprana y el bien está definido en esta etapa por un punto de vista legal y de contrato social. Más allá, el bien está definido por principios éticos universales y por una conciencia personal que el individuo se ha formado. De esa forma, viendo estas escuelas psicológicas y estas teorías que nos presentan cómo nos desarrollamos psicológicamente, cómo nos desarrollamos sexualmente, como dice Freud, el desarrollo psicosexual, cómo nos desarrollamos socialmente, Eric Erikson, cómo nos desarrollamos intelectualmente, Jean Piaget, cómo nos desarrollamos moralmente. O sea, ¿acaso el desarrollo del ser humano es un desarrollo, diríamos, es un desarrollo espontáneo, continuo, no continuo? ¿Cómo ocurre el desarrollo? Y esto es importante en cuanto a la crianza, es importante también en cuanto a la formación de los seres humanos, es importante en cuanto a la educación de los seres humanos, comprender las diferentes vías o las diferentes teorías de cómo nos desarrollamos nosotros. Aparte de desarrollo, hay otro tema que es la personalidad. ¿Cómo llegamos a ser quienes somos? A veces nosotros miramos a una persona y decimos es simpática, es una persona íntegra y medimos su personalidad si es una personalidad de fuerza o si es una personalidad débil, o si se quiebra fácilmente, si es constante. Y la personalidad muchas veces puede atraernos o puede repeler. De hecho, ya con las experiencias de conocer diferentes individuos, comenzamos a ser jueces de lo que es la personalidad y ponemos nuestra confianza en aquellos que demuestren una personalidad más íntegra contra aquellos que no la muestren. ¿Cómo llegamos a ser quienes somos? Es importante comprenderlo. Siempre dejamos eso de forma espontánea y creemos que podemos también educar a nuestros hijos de forma espontánea, que ellos se críen solos. Ya no estamos en los tiempos de antes, que cuando uno cría, diríamos, el chivo, lo deja suelto y los chivos brincan y así no se crían niños. Tú los crías, los tiras en el patio, los tiras en el barrio y ellos brincan para arriba y para abajo y hasta el barrio te ayuda a criarlo.
Ahora tenemos que enfocar en los procesos educativos, en los procesos de formación de nuestros hijos y sobre todo la personalidad, cómo llegamos a ser quienes somos. Y me habla, por lo tanto, otra vez tenemos que comenzar con Freud. Freud nos habla de una estructura de la personalidad y que la personalidad se compone de tres elementos principales. El ello, la parte primitiva, la parte más antigua o la base más primitiva del cerebro, que es movida por los instintos, movida por la pasión. El ello es que nos hace que la parte instintiva, impulsiva del ser humano, donde está nuestra bestia, y ahí está el super yo, lo que aspiramos ser, donde queremos llegar, porque todavía no somos lo que realmente deseamos. Y el yo es la parte que está en el centro y es como que está escuchando por un oído al ello, que es la bestia, o a un demonio, o a un angelito negro, y en el otro oído escucha al super yo, que es un angelito blanco. Y entonces tiene que decidir a quién de los dos va a escuchar. Entonces, como dijo el apóstol Pablo, la carne o al espíritu. Y tú decides a quién seguir, a la carne o al espíritu. Pero entonces el yo, que es el ego, decide a quién servir, a Dios o a Satanás. Y entonces ahí está esta teoría de la estructura de personalidad de Sigmund Freud. El ello, la parte de la persona primitiva, no organizada, heredada, tiene mucha base en herencia, presenta desde el nacimiento de la persona. El ello funciona siguiendo un principio de placer, lo que le gusta, los impulsos irracionales se justifican en el ello. Luego está el yo, que amortigua las relaciones entre el ello y la realidad objetiva del mundo exterior. El yo actúa con base al principio de la realidad y el yo restringe las energías instintivas del ello, toma las decisiones, controla las acciones, permite el pensamiento y la resolución de problemas. El yo es la parte consciente, el ello es la parte inconsciente del ser humano. Y ahí sigue Freud. El super yo es el aspecto de la personalidad que se desarrolla en el último término, la parte más moderna, cuando el hombre civilizado desarrolla de último, representa lo que debe y lo que no debe hacer la sociedad. El super yo tiene dos componentes, la conciencia del bien y del mal, el deber moral y el yo ideal. No motiva a realizar lo que es moralmente nos motiva, perdón, a realizar lo que es moralmente correcto, moralmente, diríamos, bueno. Y ahí están la teoría de la personalidad de Sigmund Freud. Lógicamente, podemos llevar esta teoría de personalidad a un laboratorio o ponemos a abrir el cráneo de una persona para ver estas tres dimensiones, para ver el yo, el ello psicológico, el yo y el super yo. No, no podemos hacerlo. Lógicamente que esta teoría de personalidad va de la mano con la teoría del psicoanálisis de Freud y es la base del psicoanálisis de Freud que va a explorar lo que es la parte del subconsciente y la parte consciente de los individuos en base a esta teoría de la personalidad. Y ahí está una ilustración del ello, el yo y el super yo. El ello es la parte primitiva, la bestia que actúa por los instintos. El super yo son los grandes ideales, los grandes principios que debemos seguir. Y el yo, que es la parte que va a buscar un equilibrio entre esas dos posiciones y que va a tomar decisiones responsables, es el yo. Esta es la teoría de personalidad. Ahora, también hay que ver que la personalidad se ha caracterizado y se ha estudiado profundamente tanto el carácter, los rasgos y los temperamentos que forman parte de lo que es la personalidad de los individuos. Y como obreros, como pastores, tenemos que conocer no solamente las teorías de desarrollo que ya hemos visto, también tenemos que ver las teorías de la personalidad. Así como comenzamos con Freud, con la teoría del desarrollo de la personalidad, en estas tres instancias, también tenemos que ver estos elementos que forman la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Es la suma de mi carácter.
es la suma de mi temperamento, es la suma de mis rasgos y esta suma, lógicamente, esta imagen es lo que se llama personalidad. Y hay diferentes tipos de personalidad. De acuerdo a los elementos más sobresalientes, se puede hacer una clasificación de la personalidad. El carácter es una tendencia hacia un tipo de comportamiento que manifiesta el individuo. ¿Cuál es tu carácter? Carácter se maneja por los valores internos que tiene la persona. Amén. Los principios, los valores internos. El temperamento es la base biológica del carácter, la parte que heredamos de nuestros padres. Entonces, ¿cuáles son los diferentes tipos de temperamento? ¿Cómo se estructura el temperamento? ¿Cómo podemos manejar el temperamento? Los rasgos son patrones relativamente duraderos de conducta. Formamos hábitos, establecemos rasgos, forma de pensar, de actuar, de sentir, son nuestros rasgos. Si somos sensitivos, si somos considerados, si no somos considerados. Y los rasgos son relativamente conscientes en distintas situaciones. O sea, cómo nos comportamos, cómo pensamos, cómo actuamos, son los rasgos más característicos de nosotros. Y los tipos de personalidad generalmente se pueden clasificar. Entonces, estos son los elementos de la personalidad. Entonces, ¿cuáles son los rasgos de la personalidad? Y aquí encontramos, la personalidad proviene del término latino persona, máscara del actor, personaje, que era la máscara que se ponían los romanos cuando iban a actuar, a representar una obra directamente en el teatro, en el teatro romano. Procede de la palabra griega prosopón, que es, por lo tanto, es prosopongos resonancia. O sea, cuando tú vas a representar un personaje, tú tomas una caracterización y esa máscara, esa caracterización habla de carácter, o sea, cómo tú eres en realidad, cuáles son los rasgos que te definen como persona. Y ahí comienza la teoría de la personalidad. Es la parcela que compone el individuo que se resiste al cambio, o sea, la parte fija de nosotros, la parte que es constante, tu forma de ser habitual que se permanece fijo es que va formando tu personalidad. Se encuentra en la en consolidar y que tiene coherencia en distintos tiempos y respuestas y que identifica al ser humano individual a lo largo de un ciclo de vida. Como tú eres. Amén. Y esto es la personalidad, lo que te caracteriza, cómo tú eres en realidad. Personalidad en psicología es la totalidad de los rasgos emocionales y de conducta que caracteriza a un individuo y que lo hacen único, diferente respecto del resto de las personas. ¿Cuáles son la definición clásica, por ejemplo, en filosofía de personalidad? Rationalis naturae, Racional naturae individua substancia, sustancia individual de la naturaleza racional, le llaman en filosofía. Se caracteriza por tres notas: la sustancialidad, la individualidad y la racionalidad. Y esas tres notas, para ello es la personalidad. Ahora, ¿cuál es el carácter? Carácter subraya la influencia del medio ambiente y en especial de las experiencias de las relaciones interpersonales tempranas, como los padres, la familia y luego de la sociedad. El carácter son los principios que forman tu vida y que te define. Carácter viene del vocablo grabar, son los rasgos, hábitos persistentes en el individuo, comportamiento moral, patrón de conducta que define a una persona. Eso es el carácter. Amén. Y ahí está la clasificación de los tipos de personalidad de acuerdo a su inclinación predominante. Son 6 tipos de personalidad. Es la teoría de John Holland. 6 modelos tipológicos de la personalidad. Esto se usa mucho para los test vocacionales. Cuando usted está indeciso sobre qué carrera estudiar, le hacen un test psicológico vocacional para ver cuál es su inclinación, cuál es su área y cuáles son su vocación y qué carreras puede usted estudiar. Y le van a recomendar, lógicamente, las carreras que puede estudiar. Por ejemplo, está el realista. El realista es la personalidad del hacedor,
preferencia por actividades manuales, herramientas, máquinas y cosas. Ese es realista. Entonces, hay que ver cuál es la inclinación del niño, del adolescente, de la persona, si es realista. Y entonces tenemos que definir esos 6 tipos de personalidad para ubicar luego las profesiones o los estudios que estos pueden hacer. ¿Cómo se van a sentir mejor? ¿Cuáles son de acuerdo a sus rasgos, cuáles son las áreas que mejor le conviene para ellos? Ahí está el pensador. El pensador es el investigador, son investigadores, trabajo con teoría, con información, con pensamiento analítico, intelectual, con científico, con matemática. Ese es el pensador. Hay que saber si es el pensador. Los artistas, que es el creador. El creador es una personalidad de artista, no conformistas, originales e independientes, forma de ser caótica y pero también son creativos. Amén. También la personalidad del ayudante, que son sociales, preferencia por los trabajos de apoyo, cooperación, cuidado, ayuda a los demás. Entonces, lógicamente, que si tiene una combinación de pensador y una combinación de que y tiene inclinación por trabajos sociales, de ayudar a los demás, puede dar un buen enfermero, un buen médico, un buen psicólogo, porque tiene que pensar, tiene que actuar, tiene que le gustar la ciencia, pero al mismo tiempo tiene que gustarle también trabajar con las personas. Porque si no le gusta trabajar con las personas, ¿qué tipo de psicólogo sería? ¿O qué tipo de médico sería? Aunque observamos hoy médicos que no quieren saber de nadie, ¿verdad? Que parece que simplemente tenían vocación o capacidad porque estaban orientados como pensadores, pero sin embargo no tenían vocación social. Ahí está también los emprendedores que le gustan la persuasión, le gustan los entornos competitivos, lo que le lleva a persuadir, vender, dominar, promocionar, y ese tipo de personalidad se le llaman los emprendedores. Están también, por último, los convencionales, organizador, se enfoca en el hábito de organización, es preciso, ordenado, atento y le gustan también los detalles. De acuerdo a los rasgos más dominantes, se habla del tipo de personalidad. Y la pregunta sería, ¿qué personalidad usted tiene? ¿Realista, investigador, artista, sociales, emprendedores, convencionales? ¿Acaso puedo tener rasgos de 2 o más personalidad? Sí, pero simplemente nosotros nos enfocamos lógicamente en el más predominante. Siempre tenemos rasgos de otros también, de otras personalidades, pero nos enfocamos siempre en lo que es más dominante. Cuando hablamos de los temperamentos, me parece que es un tema que ustedes pueden dominarlo fácilmente. Y los temperamentos hablamos que es la parte biológica del carácter, de la personalidad, perdón. La parte el carácter es la parte social, es la parte moral que tiene que ver con el medio ambiente, con el entorno en que vivimos, que forma nuestro carácter. Pero los temperamentos tienen que ver más con la parte biológica. Es la respuesta biológica que tenemos, que muchas veces nacemos con ella. El temperamento pone énfasis en lo biológico y constitucional, que es la parte de lo heredable de la personalidad. Son expresiones de comportamiento distintivas que describen los rasgos de una persona, características y estilos conductuales muy poco modificables y muy estables, o sea que no cambian. Ahí tenemos al sanguíneo, tiene las partes positivas, las partes negativas, es extrovertido, domina la conversación, reacciona con anticipación y vemos las características generales del sanguíneo, la parte positiva y la parte negativa. Algunos psicólogos dicen que el sanguíneo tiene ¿cómo le llaman? Le llamamos que tienen un sistema nervioso central fuerte, que habla de sistema nervioso, que es el cerebro, el intelecto, sistema nervioso central fuerte, activo, pero desorganizado. Y eso da como consecuencia el sanguíneo. Ahí tenemos al colérico. El colérico
También tiene un sistema nervioso central muy fuerte, pero también desorganizado. Eh, eh, y vemos la fortaleza. También podemos estudiar cuáles son las competencias o las debilidades que también tiene el colérico. Tenemos el temperamento melancólico, sistema nervioso central débil y desorganizado, porque es melancólico. El flemático es un sistema nervioso central débil, pero más organizado. Es como el sanguíneo, que el sanguíneo es un sistema nervioso central fuerte y un poquito más organizado que el colérico. O sea, tiene capacidad más de controlarse a sí mismo. Y ahí están las partes positivas y las partes negativas de cada uno de estos temperamentos. Los temperamentos vienen por los humores, que es la parte biológica, la parte que heredamos. Se está en discusión si podemos o no cambiar los temperamentos. Sabemos sí que los temperamentos se pueden sujetar al Espíritu Santo, como también nuestra personalidad se puede sujetar al Espíritu Santo, y que el ser humano puede ser guiado por el Espíritu Santo. Y todas estas personalidades, no importa los defectos que tenga tu temperamento, tú puedes controlarlo por el Espíritu Santo. Para cada debilidad hay una virtud que es dada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros para formar la personalidad de Cristo en nosotros, para que Cristo sea formado en nosotros. Y como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y por esa razón creemos que psicológicamente hablando, sí se puede modificar lo que es la personalidad. Y sobre todo, la Biblia me habla de dos tipos de personalidad. Los que son guiados por la carne, los que piensan en las cosas de la carne, y los que son guiados por el Espíritu. Pero para cualquier problema de la personalidad, la Biblia me habla de un término de regeneración. La regeneración es un cambio radical de mi personalidad y por lo tanto no importa lo que yo era en el pasado, los rasgos que tenía. Cuando vengo a Cristo, soy cambiado psicológicamente, soy cambiado espiritualmente y ahora sale otra persona, amén, que se va formando en mí a través de la morada del Espíritu Santo del Señor. Dios provee fortaleza para cada debilidad. Esos son los dones espirituales. Los temperamentos son controlados por el Espíritu Santo del Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Ahora vamos a terminar esta presentación y vamos a pasar a lo que es, vamos a pasar a lo que son las preguntas que tiene el grupo, como también las opiniones que tienen sobre los diferentes aspectos que hemos tratado en estos temas. Amén.